Buenas tardes compañeros y maestro. A continuación les voy a explicar acerca de Antonomus eugeni, algunas características importantes como son su ciclo de vida, importancia agrícola y manejo del campo. A este insecto también se le conoce como el picudo del Chile o barrenillo del Chile. Antonomus eugeni es un insecto al igual que otras 50 especies del género Antonomus. Vive asociado a las plantas de la familia de las solanáceas, entre las que se encuentran plantas de importancia agrícola como es la papa, el chile, la berenjena, el tabaco, entre otras. El primer registro del picudo del Chile se llevó a cabo por Cano en 1894, a partir de ejemplares recolectados en el estado de Guanajuato, México, y desde entonces se señala su importancia agrícola como plaga. El género Antonomus es muy diverso, pues tan solo en el centro de Norteamérica existen más de 200 especies, de las cuales 51 viven asociadas a solanáceas. El picudo del Chile pertenece a un género de 5 especies conocido como el grupo Eugeni, el cual se distingue de otros picudos que viven en solanáceas por tener el primer segmento de pata trasera fémur del macho está fuertemente curvado en su parte externa. Aunque ninguna de las otras 4 especies del grupo son de importancia económica, es posible que se confunda con el picudo del Chile, sobre todo en los monitoreos perimetrales en trampas pegajosas. Las hembras del picudo del Chile se distinguen de los machos por espolones de las patas traseras, los cuales son muy cortos, delgados y menos curvos, como se muestra en la figura. Ciclo de vida. Los picudos son insectos de metamorfosis completa, lo que quiere decir que pasan por los estadios de desarrollo de huevo, larva, pupa y adulto. Este insecto requiere forzosamente de una planta hospedera para completar su ciclo de vida, ya que la fase de crecimiento de la larva y desarrollo de la pupa ocurre dentro de los frutos. El adulto vive fuera del fruto. Días después de emerger se aparea y las hembras buscan frutos o botones florales donde poner sus huevos e iniciar la siguiente generación de picudos. La duración del ciclo biológico del picudo del Chile y el número de generaciones anuales depende principalmente de la disponibilidad de hospederas y de la temperatura. En términos generales, se puede decir que el ciclo dura alrededor de 3 semanas desde la oviposición hasta la emergencia de los adultos. Características: huevo. Descripción: pequeño, largo, promedio entre 0.53 milímetros de diámetro y 0.39 milímetros. Forma oblonga, oval, blanco perlado, recién puesto, después amarillento. Tiempo de desarrollo de 3 a 5 días. Ubicación: se localiza insertados superficialmente en el tejido de los botones florales y fruto. Larva. Descripción: 3 estadios larvarios. Larva de tercer instar de 6 milímetros de largo, cilíndrica y curva, apoda blanca cremosa, cabeza café claro y mandíbulas oscuras. Tiempo de desarrollo: alrededor de 12 días del primer instar al inicio de la pupa. Ubicación: primeros instares larvarios en pared del fruto. Larva de tercer instar normalmente en placenta y semillas, pero ocasionalmente en la pared del fruto. Pupa. Descripción: blanquecina, forma similar al del adulto. Presenta grandes cerdas en el protórax y abdomen. Tiempo de desarrollo de 2 a 4 días después de la formación de la celda pupal. Ubicación: principalmente en la placenta, pero también en la pared del fruto. Adulto. Descripción: robusto, de 3 milímetros de largo y 1.8 de ancho, con elitros o alas duras, ovales y convexas, negro con escamas pequeñas amarillentas o blanquicientas, rostro o pico aproximadamente de la mitad de longitud de su cuerpo, con mandíbulas en el extremo distal. Longevidad: hasta 9 días en el laboratorio. Ubicación: prefiere la parte apical de las plantas por su capacidad de vuelo, pueden dispersarse fácilmente. Importancia agrícola. El picudo del Chile es el insecto plaga más importante de cualquier especie del chile cultivado en el sur de los Estados Unidos, todo México y Centroamérica. Los adultos se alimentan del fruto y botones florales, y las larvas se desarrollan en su interior usando abscisión y disminuyendo la producción desde un 30 a un 90% si no se controla a tiempo. Para ejemplificar la importancia económica de esta plaga, si se plantea un porcentaje de pérdida directa del 10% por este insecto, las pérdidas económicas en México, utilizando datos oficiales de superficie sembrada y valor de la cosecha, podrían ser alrededor de 92 millones de dólares por año. Estas pérdidas directas sobre el valor de la producción no estiman los efectos adversos de los insecticidas,
contaminación ambiental y posible daño a enemigos naturales, lo que incrementa por mucho más los costos del control del picudo del chile en México. De ahí la necesidad de buscar algún enemigo natural para incluirlo en programas de manejo integrado de plagas. Los picudos causan dos tipos de daño en los frutos del chile, uno por alimentación del adulto y otro por alimentación y desarrollo de la larva. Los adultos usan los frutos y botones florales del chile para su alimentación. En los botones florales se alimentan de tejidos que forman los estambres y anteras. En el caso de los frutos se alimentan directamente de la pared de este. La alimentación en botones y frutos muy pequeños casi siempre ocasiona su caída. Cuando la presión de la plaga es alta, la alimentación en frutos medianos y grandes puede formar cicatrices que pueden restar valor estético en el mercado. No obstante, el daño más importante del picudo del chile es el producido por la alimentación y desarrollo de la larva del fruto. Ellas se alimentan generalmente de la placenta y las semillas dentro del fruto inmaduro, lo que provoca un oscurecimiento de la semilla y tejidos asociados. El daño por las larvas en frutos provoca amarillamiento del cáliz y pedúnculo, pero sobre todo la caída prematura del fruto, provocando una merma en la producción. La presencia de frutos con esos síntomas es un claro indicio de la infestación por este insecto. Manejo en el campo. El manejo integrado de esta plaga es otro típico caso donde las diversas medidas de acción intervienen en forma conjunta, abatiendo la invasión y diseminación del insecto. El control unilateral será, como siempre ha sucedido, un camino erróneo para la eliminación de esta plaga. De ahí que la detención de la fauna benéfica contra el picudo debe evaluarse para conocer el nivel de depredación o parasitismo. También otra medida es el monitoreo del picudo del chile. Esto mediante la inspección del cultivo debe iniciarse en las orillas de los chiles al inicio de la floración, que es cuando llegan los primeros picudos provenientes de hospederos alternos como algunas malezas de la familia de las Solenáceas. En su control biológico tenemos los parásitos que se han reportado para esta especie, como la avispita bracónida, entre otros. En su control cultural es fundamental la prevención y dispersión de este insecto, como esto mediante el deshiervo y la eliminación de malezas, reduciendo la presencia de adultos invernantes. Control químico. La mejor manera de reducir la presencia del picudo por medio de un tratamiento químico es realizar aplicaciones de insecticida en épocas críticas que correspondan al momento del inicio de la floración.